10 remedios caseros para la tos seca. En muchas ocasiones pensamos que la única solución es ir al médico, pero lo cierto es que hay muchos remedios caseros para la tos seca que podemos prepararnos de manera fácil y que muchas veces son bastante más efectivos que los que nos pueden recetar el médico, o por lo menos son bastante más saludables al ser naturales y caseros. Los remedios naturales y caseros para la tos que vamos a ver en este artículo no tienen ningún efecto secundario como sí pueden tener algunos medicamentos o jarabes que se venden en las farmacias. Se trata de aliviar o bien curar la tos seca y persistente, que es algo que sufrimos muchas personas. La tos persistente se debe a muchas veces a la flema y el picor que produce en muchas ocasiones y además no desaparecen ni al toser. Estos son los remedios para la tos seca nocturna, sino que a lo largo del día toseremos menos si lo aplicamos correctamente. Remedios para quitar la tos seca de forma natural. Pimienta y miel. Para aliviar la tos se debe tomar al día varias cucharadas de miel con un poco de pimienta molida mientras perdure la tos. Se facilita mucho la expulsión de las flemas que causan la irritación de la garganta produciendo la tos, gracias a las propiedades expectorantes de ambos alimentos. Es un remedio muy recomendado cuando se tiene mucosidad en la garganta. Jarabe de rábano. No es precisamente uno de los remedios caseros para la tos seca en adultos que más popular es, pero sí resulta bastante efectivo. Se trata de licuar unos cuantos rábanos, unos 8 o 10 en media taza de agua y una taza de zumo de limón, y se cuela y le añadimos una cucharadita de miel de abeja natural. Esto lo hervimos durante media hora a fuego lento y lo tomamos cada 3 o 4 horas para aliviar la tos. Salvia. Las infusiones de salvia son buenas para la tos y reducir el dolor de garganta porque esta hierba tiene propiedades antisépticas y antiespasmódicas. Si además de tos tienes dolor de garganta, te recomendamos el post de remedios para dolor de garganta. Para preparar este remedio casero solo hay que hacerse unas hojas secas de salvia, machacarlas bien en un mortero e ir añadiendo un poco de agua que esté hirviendo al mismo tiempo que vamos removiéndolo. Se debe de añadir el agua poco a poco y una vez bien mezclado lo dejamos que repose para tomarlo. Se puede tomar varias veces al día sin problema. Vic Vaporub para la tos en la cama. Este es un truco casero para la tos que funciona bastante bien, a pesar de no saber bien a qué causas exactas se debe el alivio que produce este remedio casero, pero el caso es que funciona siempre para quitar la tos. Se debe de esparcir el Vic Vaporub en las plantas de los pies y después tapar con unas medias. Funciona incluso con la tos seca, fuerte y persistente. Este truco para eliminar la tos comenzará a hacer efecto a los 5 minutos de haberlo aplicado. Es un remedio para la tos seca persistente y nocturna, que además funciona muy bien para quitar la tos en los niños y es mucho más efectivo que los medicamentos prescritos. Menta. Se
Se pone a hervir una olla de agua añadiendo unas hojas de menta fresca en el agua. Después, cuando esté bien caliente, nos tapamos la cabeza con una toalla y hacemos inhalaciones del vapor de agua y menta. Las inhalaciones de vapores de agua, también llamadas baos, son muy buenas en los procesos catarrales y gripales, y también para la tos. Ajo. Como no podía ser de otra manera, de nuevo hablamos en este blog del ajo. Nos vamos a repetir toda la información que ya hemos dado del ajo, pero sí vamos a decir que comer ajo cuando se tiene tos es un gran remedio natural para eliminar las flemas causantes de la tos. Se puede masticar el ajo en crudo o dejar las dos mitades de un ajo en ambos lados de la boca durante 1 hora cuando se tenga tos. Infusión de orégano y miel. Este es otro de los remedios caseros para la tos seca en niños, que consiste en elaborar una infusión. Si hervimos agua y le añadimos una cucharada de orégano seco y lo dejamos que repose durante 5 minutos. Tenemos una infusión con propiedades expectorantes. Podemos añadirle jengibre, miel o limón para potenciar más el poder antitos. Cebolla. Uno de los remedios naturales para la tos seca es cortar una cebolla a la mitad y aspirar bien su aroma varias veces al día, pero también se puede hacer una infusión con ella. La cebolla tiene propiedades desinflamantes y desinfectantes que mejoran la salud de las vías respiratorias. Infusión de saúco. Preparamos una infusión de saúco para conseguir un alivio de la tos seca, usando en este caso solamente su flor, aunque las otras partes de la planta se utilizan para tratar otras afecciones. Aceite de oliva, limón y miel. Se prepara una bebida con el jugo de 3 o 4 limones, un par de cucharadas de miel natural de abeja y una cucharadita de aceite de oliva. Este jugo se puede beber varias veces al día y nos ayuda a aliviar la tos porque estos componentes naturales tienen acción antibacteriana y también ayudan a lubricar la garganta, especialmente la miel y el aceite. Si te ha gustado este video, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para ver mucho más. Tampoco de visitar nuestra página web remedios-naturales.net. Hasta la próxima.